Son un completo, absoluto y rotundo fracaso las sanciones económicas que Europa y Estados Unidos le han impuesto a Rusia, porque esas sanciones lo único que ha hecho es que le está dando ganancias multimillonarias a Moscú, increíbles e históricas, como vamos a ver, y al mismo tiempo está destruyendo las economías europeas. Y incluso le da también su llegue a la economía estadounidense con muy altos precios de los energéticos. Y la verdad es que a pesar de que anuncian más y más sanciones, la verdad es que ya están desesperados los estadounidenses y los europeos para quitarlas porque no saben cómo van a detener, porque entre más sanciones ponen, mejor le va a Rusia y la verdad es que su economía real le está yendo muy bien, o cuando menos mucho mejor que la europea. Y esto es realmente finalmente el efecto boomerang. Es que miren, lo cierto es que después de la masacre o el incidente en Bucha, hay mucha especulación y mucha animosidad contra Rusia otra vez. Y de nuevo los europeos y los estadounidenses empezaron a idear poner más sanciones más agresivas. Y por ejemplo, de una manera ya muy mediática, dice, implementa Estados Unidos nuevas sanciones contra Rusia, pero se va contra las hijas de Putin. Ok, muy chido. Muy bien. Contra las hijas de Putin. No, porque las hijas de Putin son las que tienen, ya guardado la fortuna secreta del presidente ruso. Bueno, muy padre. Y también se van contra los hijos del canciller ruso, contra otros bancos rusos que ya estaban sancionados. Bueno, vuelven a refritear que ya están sancionados. Y en fin, hacen una serie de cosas que realmente no hicieron nada. Pero nada más el chiste es decir, vamos a hacer más sanciones muy fuertes. ¿Por qué no pueden hacer nada más? Y después dicen los europeos, bueno, nosotros vamos por realmente más sanciones. Vamos a prohibir la importación de carbón. Ok, muy bien. Pero no es todavía una decisión. Están discutiendo a ver si van a prohibir la importación de carbón, porque lo que es el petróleo y lo que es el gas, eso está fuera de toda duda que nunca se prohibirá o no lo van a hacer. Y lo cierto es que de todos modos los países europeos ya resienten mucho estas sanciones. Y por ejemplo, Alemania de entrada, que es la principal potencia y economía en la Unión Europea, rechaza por completo el embargo a las importaciones del gas ruso. Eso no va a suceder. Oye, pero a pesar de todo, podrá hacer Putin todo lo que quiera en boca, pero no va a haber embargo. Vamos a seguirle comprando el gas ruso a los rusos todavía por un buen rato. No es que pasado mañana, no, por el mediano y largo plazo, meses y años. Pero no solo Europa, Alemania. Hungría, por ejemplo, dice, no, yo tampoco voy a sancionar a Rusia. Y Orbán, el nuevo presidente reelecto de Hungría, no está de acuerdo con las sanciones de la Unión Europea e incluso se ofrece a pagar a Putin en rublos por el gas natural ruso. Bueno, dice el presidente húngaro, si los rusos quieren que le paguemos sus rublos, yo le pago sus rublos. Pero aquí no me va a dejar sin gas barato. Oye, y dicen los del G7 europeos, pero es que todos tenemos que estar unidos. Pues todos ustedes estarán unidos, pero yo no. Y esta es la primera gran rebelión que sucede al interior de la Unión Europea. Alemania todavía no, dice que no lo va a hacer, pero bueno. Se empieza a resquebrajar. Bulgaria dice, sí, vamos a romperle la Mauser a Vladimir Putin, pero no me metan a mí en las sanciones contra el gas y el petróleo ruso. Eso no. Podemos decirle panza verde a Putin, que es Hitler, todo lo que quieran y manden. Podemos decir que sacar a los compositores rusos del festival búlgaro. Podemos boicotear, claro, todas las marcas rusas, todo lo que quieran, pero no, con el gas ruso y con el petróleo ruso no te metes. Y la verdad es que eso es lo que está pasando mucho en Europa, otra vez mucha habladuría. Y los europeos al final hablan mucho, ahorita han hablado mucho por el tema de Bucha, muchísimo. Ya están sacando a Rusia del Consejo General de la ONU, ya están diciendo una serie de cosas que es de lo peor, pero todavía hoy, están consumiendo gas ruso, pero no poquito, sino monstruosamente. Ha subido el consumo de gas ruso. No es broma. Se ponen sanciones
Dicen que hay que dejar de depender de gas ruso. Buscan alternativas. Pero lo que realmente están haciendo es que están consumiendo todo el gas ruso y por mucho. Y como está más caro el gas, gracias a las sanciones, pues le está yendo muy bien a la economía rusa. Y miren esto. De entrada el rublo. El rublo ya recuperó su valor. El rublo el día de hoy cotiza en 79.7 rublos por dólar, ¿no? Es lo que cotiza hoy. Es lo mismo que cotizaba cuando a Rusia invadió Ucrania. Aquí se ve, ¿no? Aquí está la flechita. Aquí Rusia invadió Ucrania, llegaron las primeras sanciones, se le pegó fuerte a Rusia, dijo Biden, vamos a destruir la economía rusa. ¡Bum! Se hunde el rublo a los más o menos 130, 140 rublos por dólar. Parecía que se iba a desplomar y de repente van este rebote. Es un rebote muy cabrón. Es un rebote más cañón. E incluso los expertos señalan que el rublo va a quedar más fortalecido todavía. O sea, es increíble esto. Y quiero que chequen esta. Esta es una gráfica del total de los ingresos por exportaciones de Rusia. ¿No? Aquí son billones, miles de millones de dólares. O billones de dólares gringos, ¿no? Y se dan cuenta en 2022... El pronóstico es que Rusia exporte 321 mil millones de dólares a los europeos, estadounidenses, un poco a los chinos, claro, a los indios. 321 mil millones, más o menos 1,000 millones de dólares por día. Repito, más o menos 1,000 millones de dólares por día le están pagando los europeos a los rusos. Mucho más que en el 2021. Que fue alrededor de unos 230 mil millones de dólares. Son 100 mil millones de dólares más. Mucho más que en el 2020. Obviamente la pandemia y las cuarentenas, que estuvieron como en 120 mil millones de dólares. E incluso antes de la pandemia, todavía, 2019, son como 100 mil millones de dólares más. Le está yendo monstruosamente bien. ¿Sí se dan cuenta? Y está teniendo Rusia el mejor año de los últimos 10 años de manera histórica, ¿no? O sea, le está yendo, pero muy cañón. Ahora, Rusia también, claro, es parte de la economía mundial. ¿Y cómo le ha pegado la inflación? Debemos recordar que la inflación ha pegado, un indicador muy importante. Debemos recordar que Alemania recientemente reveló que llegó hasta el 7.3% de inflación, que es mucho más de hace como 30, 40 años. España 9.3%. Estados Unidos va a estar por el 9%. La inflación. ¿Cómo le va a Rusia? Porque querían destruir su economía con todas estas sanciones. Pues Rusia no le va tan mal, ¿no? Miren. El peor país es Turquía y Argentina, ¿no? La verdad es que están fuera de la gráfica. Ahí sí por asuntos internos o que nada, no tienen mucho que ver con el tema. Pero miren, Holanda 11.9%, Polonia 10.9%. Vamos a nada más enfocarnos a los europeos. España 9.8%, Rusia 9.2%. O sea que Rusia, a ver, con todas las sanciones económicas en contra de Rusia y la depreciación monstruosa que sí llevó del rublo, con todo y todo lo que quieran manden, tiene un mejor control de precios que España, ¿no? Bélgica está aquí 8.3%, Estados Unidos 7.9%, ¿no? Alemania 7.3%, México por cierto está por aquí en 7.3%. Pero no está tan mal, digo, porque el chiste era destruir la economía. Pues está en el promedio de Europa, ¿no? Y hay peores países todavía. Solo que diferencia, ojo, de los líderes europeos que están pagando con su popularidad estas sanciones económicas. El presidente Vladimir Putin está, al contrario, teniendo un efecto positivo en su popularidad, en su aceptación. Fíjense que es complicado encontrar encuestas de popularidad de Rusia, pero aquí encontré una, y aparte actualizada, de lo que pasó en marzo. Y vemos un salto muy importante. El presidente ruso estaba, ¿no?, en el último año, entre 60, 65, 66%. Un poco como López Obrador. Pero después llegó 2022, 69%, de un salto,
71% en febrero, y en el mes de la invasión rusa en Ucrania, 83%. ¿No? Acuérdense que era lo que los estadounidenses querían hacer. ¿Cuál era el plan? El plan era el siguiente. El plan era poner sanciones muy fuertes a los rusos, sacar a McDonald's, sacar a Starbucks, sacar a Coca-Cola de Rusia, quitarles la Fórmula 1, correrlos del Mundial, no dejar participarlos en los Juegos Olímpicos, todo esto, ¿no? Todo esto con el fin de ¿qué? De que los rusos, ciudadanos rusos, el pueblo ruso, se enojara. Putin, ¿qué rayo estás haciendo? Nos estás llevando por un tubo. Ya se fue. McDonald's, la Big Mac. Y entonces generar un gran descontento social, movilizaciones y bueno, llevar a un golpe de Estado, que hubo una gran revolución de color, le dirían los estadounidenses. Y pasó exactamente lo contrario. Se consolidó su popularidad, siempre ha tenido una buena popularidad, bueno, ahorita tiene una monstruosa popularidad. Y lo interesante es que en Europa, aquellos que se han acercado más, no quiero decir a Rusia, pero están en contra de las sanciones, como por ejemplo, Orbán, el de Hungría, que ganó, o sea, que dice el de Hungría, que dice, yo voy a pagar en rublos, gana la elección. El presidente de Serbia también igual dice lo mismo, tiene además con Rusia, gana la elección. En Francia, la ultraderechista Marine Le Pen, que siempre ha sido considerada alguien cercano a Rusia y a Putin, está empezando a subir así velozmente en las encuestas, en contra de Macron. ¿Sí me entienden? Y la verdad es que a mí me sorprende cuando empiezo a ver ahora sí los neoliberales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Las sanciones a Rusia podrían acabar con el dominio global del dólar e impulsar las criptomonedas, dice el FMI. ¿Qué? O sea, que las sanciones van a acabar con la hegemonía del dólar. Es increíble. Y lo está diciendo el órgano más neoliberal del mundo y que pues utiliza el dólar pues como moneda de cambio. Y fíjense que de las revistas también más ultra neoliberales del mundo, The Economist, la inglesa, bajo sanciones de sin precedentes, ¿cómo le está yendo a la economía rusa? Mejor de lo que piensan todos. Es The Economist. Dice, la economía real es en cierto modo la imagen especulada de la financiera. Una medida semanal a los precios del consumidor muestra que han subido más del 5% solo desde principios de marzo. Muchas empresas extranjeras se han retirado, recortaron el suministro de bienes, mientras que una moneda más débil y las sanciones han encarecido las importaciones. Pero no todo es subir de precio. El vodka cuesta solo un poco más que antes de la guerra. La gasolina cuesta casi lo mismo, mientras Europa está muy disparado. Y aunque es pronto, todavía hay poca evidencia de un gran golpe a la actividad económica. El PIB de Rusia fue aproximadamente un 5% más alto que el año anterior. O sea, a ver, Rusia creció 5%, ¿no? Ya con el efecto de las sanciones en contra. ¿Cómo? Sí. O sea, Rusia, en lugar de hundirse su economía, creció. Y si bien hay, claro, inflación, en todo el mundo hay inflación. Bueno, creo que nada más en China no hay inflación, pero en todo el mundo hay inflación. Rusia, pues sí, está ahí, pero tampoco está como Turquía, como Argentina. No tiene una inflación disparada, no, está en el rango de la inflación normal, vamos a llamarla así, después de la pandemia. Y las divisas que está recibiendo el gobierno ruso, repito, son históricas. Y los que están en grave riesgo de caer en una profunda recesión económica son los de entrada europeos. Esos están en el hoyo. Y ahí sí hay revuelta social. Ahí sí hay molestia con sus líderes. Ahí sí hay reclamos ciudadanos. Hay huelgas de transportistas. Y la verdad es que van a llegar al poder pues la ultraderecha. La ultraderecha que no es que sea neonazi, pero también está en contra de esta izquierda liberal progre, ¿no? Que al final ha dañado mucho ahorita a los europeos porque están completamente divorciados
de sus ciudadanos. Y esta ultraderecha europea pues dice, bueno, pues ya, que Putin haga lo que quiera con Ucrania, pero aquí no nos toques, ¿no? Al final, pues ya, que ellos lleguen a un acuerdo, Ucrania y Rusia, que les vaya muy bien, condenamos las cosas, pues sí, las que quema la onda, pero ya las sanciones, ya no, le están haciendo mucho daño. Y esa es la realidad. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.